Muchísimas y grandísimas bendiciones. Nuestra meditación de este domingo, nuestro tema se titula Fe en la amenaza. Nuestro texto clave es muy típico entre el pueblo cristiano y aún gente que no asiste a alguna iglesia. Dice 1 Samuel 17:45. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará, sigue diciendo 1 Samuel 17:46. Hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Padre, que tu palabra nos ilumine, nos revele, nos ministre, nos levante, nos transforme, nos guíe a hacer tu voluntad y sobre todo establezcamos una relación mucho más íntima contigo. Por el poder de tu sangre, redímenos. En el nombre de Jesucristo, seas tú y no nosotros, para tu gloria. Amén. Hoy me impactó esta palabra esta semana. ¿Y qué más hoy? La palabra amenaza se nos ha venido encima en cantidades industriales. Por todos lados es amenaza. Noticias, lo otro, aquello, esto. Pero quiero que miremos y nos enfoquemos con esta gran hazaña que hizo Jesucristo hasta a través de un humilde vaso de barro que en ese entonces era el más débil y según el hombre tenía el trabajo más bajo perfil, diríamos en este tiempo. Una de las cosas que quisiera dejar en sus corazones a través de todos los tiempos, Dios es sabio y poderoso. La enseñanza de Goliat para mí se viene en todas las eventualidades de la vida. Miremos un poquito y pensemos la personalidad de Goliat. Él creía que porque él era grande, tenía armadura, tenía un ejército, tenía 40 días de estar desafiando a todo Israel, e Israel con miedo, Saúl con miedo por aquella amenaza, Goliat confiado en su tamaño y que él era soldado. Hermanos, esa figura, amigos que me escuchas, detente un poco y escucha esta palabra para ti. Hoy asimismo hay muchos Goliases que por su poder, su cargo, su dinero, la enfermedad, las cosas que nos amenazan o que te estén amenazando al estar escuchando esta palabra, asimismo vienen prepotentes, opulentos, pensando en lo que ellos se miran que dicen ser, entre comillas, que son. Y esta gente, Saúl y todo Israel, cada vez que el filisteo se salía, 1 Samuel 17:11 nos habla lo que pasaba. Dice que tenían, no miedo, dice que tenían gran miedo. Pero recuerde nuestro tema, la fe en medio de la amenaza. El mundo nos amenaza, hay cantidades de Goliat hoy en día. Pero Goliat cometió el error de su vida. 1 Samuel 17:23 dice que en un momento en que David llegó, él volvió como de costumbre. 40 días, imagínense. Fueron 40 días que ayunó y oró Jesucristo y salió su Goliat, el diablo, a tentarle.
Fueron 40 días y 40 noches que ayunó el pionero Moisés para traer los mandamientos, y salió Goliat a tentarlo con la idolatría. Esto no es nada nuevo. Pareciera el mismo mensaje, no, pero Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Estamos en el mismo mundo que Dios nos creó, somos los mismos seres humanos, y es el mismo diablo que ataca con las mismas herramientas. Goliat cometió el error que había llegado un muchachito que sí estaba claro, y convivencia, comunión, que había sido llamado por Dios. Por eso yo creo en el llamado y la comunión con Dios, y por eso es que no nos atamos, pero es bíblico. Hay quienes asisten a una iglesia y a veces son hasta Goliat, pero no tienen comunión, David era un hombre convencido de lo que Dios había hecho en él y de lo que estaba haciendo. Eran experiencias diarias. Y cuando Goliat, por 40 días, ya me supongo que ya estaba acostumbrado a amenazar, porque él era grande, prepotente, personalidad. A mí me parece ver muchos Goliat hoy en día que nos atacan, piensa en los suyos. El error de él fue que él habló cuando aquel muchachito había llegado. Y dice, primera de Samuel 17:23, me gusta, después que todo el pueblo estaba amenazado y no levantaban la fe. Recuerda nuestro tema, la fe en la amenaza. Dice 17:23 de Samuel, y habló las mismas palabras que tenía 40 días tener un ejército que supuestamente, entre comillas, era de Jehová. Así hay muchos hermanos que asisten a la iglesia y aún a veces tienen hasta liderazgo, pero Goliat les sale y quedan atemorizados. Y para mí esto es como un sinónimo de lo que es idolatrar el poder satánico. Dice que habló las mismas palabras y las oyó David. Ahí comenzó la diferencia. Él ya estaba acostumbrado, pero lo que David no sabía es que ya Dios se había proveído tiempo atrás del hombre que él iba a usar y del sucesor de Saúl, que era otro Goliat para David. Oyó David y dijo, no, esto no puede ser. La fe tiene que brotar en medio de la amenaza. ¿Quién es él? ¿Qué es lo que le pasa a él? Como el que va a tener mis hermanos, porque lo primero que hizo fue preguntar por sus hermanos. A mí me gustaría que cuando un hermano no va a la iglesia, cuando un hermano está pasando pruebas, seas tu líder, pastor, arzobispo, obispo, presidente, quien seas, hermano laico, director del coro, llama a tu hermano y trata de ayudarlo. Los verdaderos hermanos en Jesucristo estamos unidos. Hay un cordón umbilical espiritual. David, cuando llegó allí, por eso es que hay pasos para sacar fe en medio de la amenaza. Yo siempre tengo un decir, tú no puedes llegar al 10º escalón si no pasas por el 5º, el 6º, el 2º, el 1º. Hay pasos. Lo primero que hizo David fue preguntar, ven acá, ¿dónde están mis hermanos? Papá me mandó a traerle comidita y a saber cómo ellos estaban. Y en medio de este ambiente el tipo sale gritando. ¿Y qué le pasa a él? Y David se enteró que le iban a dar ciertos premios. A mí me interesa ir al punto. Cuando David no se interesó en los premios, que sí, que le van a quitar los impuestos de su casa, que el rey le va a dar a la hija, y era un poco de... Me parece ver hoy las canonjías que muchos saúles atemorizados agarran de Goliat para mecerse en su cunita y sentirse bien. No, el que va en contra de Dios, usted tiene que estar en contra de él. No me interesa el ejército que tenga, lo grande y lo amenazante que sea. Dice que así hay hermanos, tú los ayudas
y después por Goliat se juntan y te tiran palo, puño y bofetá. Me parece ver a este gran dictador años atrás que el pueblo le dijo: ¿qué nos ofreces en medio de la guerra? Y él le dijo: lágrimas, sudor y sangre. Busquen las enciclopedias quién dijo esa frase. A veces hay quienes parecen masoquistas ante Goliat. Les exigen, los privan y no hay quien se pare. David dice: ¿dónde están mis hermanos? Y cuando él oye también: te ven acá, aquí están mis hermanos. Y aquí está el ejército de Jehová. Y aquí está el rey de Israel. ¿Qué es lo que le pasa a él? La fe en medio de la amenaza. Y cuando los hermanos se increpan a David, no es para decirle: pasa dame el queso con pan, mantequilla, el queso de cabra que me trae. ¿Qué es lo que me trae? No, comienzan a: sabemos para qué viniste. Y aquí yo quiero ser muy enfático. En 1 Samuel 17:28 dice que David pastoreaba unas pocas ovejas. No era que tenía la familia un rebaño grande. No era que eran tantas ovejas y tantas cabras como en los tiempos del pueblo de Israel, que eran ganaderos, hablando en este tiempo. Eran unas cuantas ovejas. Hay Goliat que se levantan porque a veces las multitudes siguen, los números no. No, porque yo tengo 10,000 y tú nada más tienes 2. Tú eres mal pastor. Dios sacó a David dentro de unas pocas ovejas. Aquí no es la cantidad, aquí es la calidad. Y que en medio de la amenaza tú te levantes ante Goliat y le digas: ya basta. En estos tiempos, hermanos de cualquier lugar de esta tierra que escuchen en un momento esta palabra, amigos, aceptemos a Jesucristo y miremos los Goliat que no es donde estamos. Si podemos tener pocas cosas, nuestro nombre no es de honra en la sociedad, no figuramos ni para pegar estampillas. Grande es aquel que nos ha llamado. Los hermanos de David dicen: ¿dónde dejaste las pocas ovejas? Quizás eran 5 o 6, yo no sé cuántas eran, la Biblia no habla de números, pero sí habla de pocas, que era el sustento de la familia. Mire cómo se desarrolla la fe en medio de la amenaza. Por eso es que cuando Cristo habla de la fe, dice: es como un grano de mostaza. David pudo sentirse lo peor porque él era el menor y estaba pastoreando. Era una familia pobre, unas cuantas ovejas para el sustento de la familia. Había un Goliat grandote, ladrando, y Saúl y su gente acá temblando. Y llega aquel muchacho rubio y dice que Goliat lo tuvo en poco. Así es Goliat, él viene. ¿Qué me vas a decir a mí? Mediten cuántos Goliat quizás en la iglesia, en su trabajo, en la vecindad. ¿Cuántos Goliat se han levantado? Idénticos a Goliat. Cambia la escena y quizás las palabras. Y aquí no se habla que Goliat habló palabras obscenas, pero hay Goliat que hasta obscenidades dicen. Y hablan para intimidar. ¿Me escuchó? Y eso es lo que no puede un verdadero hombre de Dios, llámese dama o varón, la edad que tenga. Jamás, si tú eres un llamado de Dios, jamás te puedes dejar intimidar por Goliat. Goliat no te puede que tu ser sienta miedo, porque los cobardes no pertenecen a Cristo. El miedo no debe figurar entre el que ama a Dios y tiene comunión con Dios. Y aún yo siempre he pensado: avanzar y ser valiente como David no es no sentir miedo, es sentir esa sensación de peligro, pero avanzar. Hoy científicamente hay hasta videos cuando el ser humano se siente amenazado. Los científicos han sacado videos de cómo el cuerpo funciona
y cómo el cerebro se programa cuando el cuerpo es amenazado por algo. Automáticamente el cerebro comienza a producir una serie de neuronas. Por tiempo no se lo explico todo, pero el primero que se activa es el cerebro, porque el nervio óptico le manda la señal: allá viene Goliat, y el cerebro se activa y comienza a mandar una serie de hormonas. Los pulmones comienzan más rápido a purificar sangre, el corazón comienza a mandar sangre y usted comienza a sentir aquello que usted siente cuando siente miedo. Hasta los músculos dice que se preparan y se ponen en defensa con miedo o con valentía, porque el cuerpo humano Dios lo diseñó de una manera sabia y poderosa. Él se prepara. Nunca te dejes intimidar. Que las neuronas de tu cerebro produzcan la señal para que todo tu corazón, tu organismo, tus músculos, tu alma, tu fe, tu espíritu, aquello que te dio Dios, se prepare para. Hoy te mueres, le dice David. Y Goliat le dice: mira, las aves y las bestias te comen. Y dice: ¿cómo? Esto es al revés, mi hermano. Usted nota hasta hoy cuando hay un perro muerto, un toro, un ganado muerto, aves de rapiñas y bestias comen. Y dice: dice David, ven acá, tú eres el que te mueres hoy. Fe en medio de la amenaza. ¿Por qué? Porque David no estaba confiando en él, ni en las pocas ovejas que había practicado a matar osos y leones y fieras. David estaba confiando en aquel que lo había ungido, que lo había llamado, aquel que lo defendía, porque él estaba claro que si él abría la quijada del oso, él no era nadie. Usted conoce un oso contra un muchachito. David comprendía que no era su fuerza. David comprendía que él, como mancebo, joven, él no podía estar en las heladas de la noche así por así. Había algo sobrenatural que no podía permitir que este filisteo incircunciso desafiara a los escuadrones de Jehová. Cuando Goliat te intimida, estás dejando mal a Dios. No eres tú, eres lo que tú representas. Y recuerda por eso que en el Apocalipsis de los cobardes, aquí arriba no van. No se crea que se va al infierno nada más por robar la plata ajena o acostarse con Jezabel. Se va al infierno por ser un cobarde ante David, ante Goliat. David se levantó. Por eso el tema que nos ocupa hoy es fe frente a la amenaza. Dice, este hombre no sigue vivo. Y imagíneselo, use sus neuronas, su mente, y piense en un muchachito así, con un hombrezote aquí, así grandote, y los arcos, las lanzas, toda la armadura, y todo su cara. Y David, el muchacho chiquitito, te mueres. Una de las cosas que tenemos que tener claro para con la fe apagar la amenaza satánica que se mueve de norte a sur y de este a oeste en el planeta Tierra en este tiempo. Mire lo que hizo David. Escogió 5 piedras lisas. Las armas para derrotar a Goliat, tú la tienes que saber escoger en tu experiencia con Dios. Por eso es que yo siempre aconsejo y trato de practicar el tener un altar, el tener un tiempo de oración, que eso sea algo ya típico, totalmente normado en el horario día a día. Mis Biblias, mis resaltadores, mis textos. Porque cuando sale Goliat, como le dijo David, tú vienes con todo eso, pero hoy te digo, a ti te va a matar Jesucristo, a quien tú estás desafiando. Tú no estás desafiando cualquier ejército. ¿Qué es lo que te pasa? Ellos tienen miedo, pero tú estás desafiando al que hizo el cielo y la tierra.
y el espíritu de él está sobre mí. Él me ungió. Hoy te mueres con todo lo grande que eres y lo bravucón. Hoy se comen las aves y las bestias tu carne, porque la fe de Dios y el espíritu de Dios está en mí. Y él va a acabar con la amenaza que 40 días tiene al pueblo de Israel. Hoy Dios está necesitando, David, que maten a muchos Goliat en las naciones, en los continentes, aún dentro de las iglesias hay muchos Goliat que quieren amenazar la sana doctrina, la sana conducta. Hoy hay iglesias que parecen cárceles, cuando Dios llama al cristiano es a libertad. Tampoco estoy diciendo que no hay que practicar la santidad y la sana doctrina, pero a cosas prohíben esto, lo otro y piden acá, allá. Hermanos, Dios nos llamó a paz y a libertad. Este era Goliat. Porque el ejército que ganaba dejaba a los otros de esclavos. Y eso fue lo que quizás David pensaba. Que mi padre, las cuantas ovejas, quizás eran 4 o 5, yo no sé cuántas eran. Mis hermanos, Israel, Saúl, el rey del pueblo de Israel, va a quedar esclavo de este hombre. Ya llevan 40 días en esto. No, hoy se acaba esto. Se necesitan, David, llenos de la experiencia y la comunión y la unción con Dios. David tenía su confianza piadosa y la atribuía a Dios. Y desde antes de ir y matar a aquel gigante bravucón que intimidaba, él atribuyó la gloria a su Dios. Yo siempre he pensado, y desde que comenzaba en la vida ministerial y en los caminos de Dios, siempre leí libros y de una u otra manera miraba esos mensajes. Como sube un predicador al púlpito, así mismo Dios lo usa y así mismo baja. Y he escuchado tantas anécdotas, porque me gusta hablar al liderazgo de púlpito, que es a veces donde se levanta Goliat, y es a veces a ellos mismos que lo usa Goliat, y a veces son ellos que predican el domingo, pero en la semana y en los andanzas y negocios del reino de Dios tiemblan. Te voy a contar uno de los tantos que he vivido, he escuchado y yo lo aplico. Había un varón que quería predicar en la iglesia y le pedía al púlpito: que tengo mensaje, el otro. Y el día que subió así, subió como Goliat, con el pecho bien grande y la homilética y la hermenéutica y toda la ética que tú quieras. Y así mismo bajó derrotado. He visto cómo se levantan grandes hombres de púlpito, pero con el tiempo el poder y el dinero los envenena. Y he visto cómo su ministerio, quizás pueden tener buena lírica, buenos manejos de texto, pero en cuanto a unción, es una prédica, una lírica más, no se siente nada. Esto que tenía David, hermano, quien quiera que seas tú, amigo, que vas a aceptar a Cristo a través de este mensaje, siempre recuerda lo que dice humillado bajo la poderosa mano de Dios. Esta fue una de las claves que David tuvo. Su fuerza, la victoria, lo que iba a pasar, dice, es de Jehová de los ejércitos. A ese es que tú amenazaste. Y ese es el que va a hacer el trabajo. Quizás tú estás viendo a este niño que nada más pastorea 4 ovejitas, pero hoy Dios te va a demostrar quién es él, y a Jehová hay que respetarlo. Y tú lo vas a respetar e Israel le va a dar la gloria, porque van a ver lo que va a hacer Dios. Nunca atribuyas nada a ti ni te prepares con lo tuyo. Por eso es que 2 Corintios 10:4 Pablo decía: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Mis armas dependen de Dios. Y David fue a su experiencia, dice que escogió 5 piedras. Escogió,
quizás el día de ayuno, de oración, el texto, el libro, el canto. Yo no sé cuáles son tus 5 piedrecitas que tú tienes que estar escogiendo y tenerlas bien claras para que Goliat no se destruye con tu manera de ser, con tus palabras, hablando con el presidente del rubro, el presidente de la nación, el legislador, con el diploma, con el cheque, dando buenas ofrendas al líder de la iglesia, ayudando, no sé. No. Goliat se destruye con la experiencia y la vivencia de escoger 5 piedras. A través de mi vida he tenido esa experiencia. 35 años por allí. Pero las batallas, yo te lo puedo decir, una de las cosas que me ha ayudado es mucho. Para mí una de las piedrecitas lisas que agarró David es la palabra de Dios. Fe en medio de la esperanza. Y cuando tú mezclas aquel texto de rodillas, quebrantado, y le dices a Dios: Señor, aquí estamos. El Dios que mató a Goliat va a matar tu Goliat, los que sean y la cantidad que sea. Esta historia no está aquí por el gusto. La palabra es viva y eficaz. Toda la escritura, y es cortante, es penetrante, destruye las armas del infierno que se han levantado hoy, porque tienen que hacer su trabajo, porque pronto vendrá el juicio de Dios para todos los hijos de desobediencia, y el reino de las tinieblas le tuvo en poco. Pero él no sabía que las armas de la milicia de David no era la onda, no eran las piedras. Era el Dios que había ungido a David, era el Espíritu de Dios que estaba sobre él e iba a gobernar. Y Dios nunca dejará que su reino se caiga. Israel parecía que estaba vencido, no, pero Dios es sabio, mandó su instrumento escogido, y de paso el sucesor. Todavía no se sabía nada, pero ya Dios, por eso él tiene un presente. Dice: este Saúl no sirve para nada, es un hombre lleno de miedo, de cobardía. Escúchame, el título que tengas, el lugar que ocupa, si te da miedo pelear por la verdad cristiana, entonces tú eres un Saúl que va rumbo a la derrota, y quizás tiene los días contados. Porque Daniel, que fue otro que tuvo que levantar la fe en medio de la amenaza, mire lo que dijo Daniel. Por eso es que los leones no le ganaron, y tuvo toda esta trayectoria en aquel reino, a pesar que, igual que David, fue siendo un joven a un reino pagano. Y usted sabe cómo se levantaron los Goliat, los sátrapas, los leones. Había de todo. A mí me parece ver la imagen que vive el mundo hoy en los 5 continentes, y en muchos rubros, en mucho liderazgo y en muchas ovejas. Cada vez tengo que aconsejar hermanos y hermanas que están enredados y turbados por los manejos, las exigencias. Y a veces muchos, no digo todos, son gente humilde que de verdad ama a Dios, pero porque la falsa doctrina, los falsos maestros están floreciendo y están enredando mucho pueblo. Pero el día lo declarará el Señor. Y yo siempre he pensado, cuando tú dejas entrar un pecado de muerte a tu vida, a la iglesia, a la nación, a tu casa, al continente, tenlo por seguro que van a florecer muchos pecados. Y cuando florecen, ya has perdido el temor de Dios, y por mucho que hayas brillado en las manos de Dios, llegas a ser un instrumento de Satanás. Ese era Saúl. Yo siempre he dicho, el llamado de Saúl, más de 4 lo quisiéramos tener. Profecía, todo. Pero Saúl comenzó a cobijar pecado tras pecado, hasta que terminó temiendo a Goliat. Y usted conoce en el final de Saúl, el enemigo lo mató a él y a su hijo.
No podemos dejarnos intimidar de Goliat. No podemos darle lugar a ningún Goliat en ningún momento en nuestra vida. Despertemos. El rapto va a venir en medio de Goliat, pero va a haber David que van a ser corroborados en el libro de la vida para salvación. Por eso es que Daniel decía, porque suyos son el poder y la sabiduría. Más que Daniel, que era otro jovencito que murió viejito, pero con una vasta experiencia. ¡Qué sabiduría la de Dios! Voy a, ¿qué? 40 días como cuando yo vaya a la tierra, el verbo hecho carne, voy a tener que ayunar, pero voy a meter primero un protocolo. 40 días va a amenazar Goliat hasta que yo mande sabiamente por medio de un pastorcito, el más chico, que pastoree unas cuantitas ovejas. Van a ser 5, pero nada más voy a usar una, porque yo para matar a Goliat no necesito muchas cosas. Y automáticamente voy a ir encaminando al sucesor de este cobarde. Por eso yo siempre recuerdo lo que Dios dijo de Saúl. Me arrepiento de haber escogido a Saúl por Dios. Por Dios no, disculpen. Me arrepiento de haber escogido a Saúl por rey. Es lo que dice Daniel, tiene poder y sabiduría. ¿Quién podía pensar en el momento que se vivía allá en el valle de Ela esta escena? Que había un muchachito que iba a ser rey, que era totalmente pobre, humilde, chico. Por eso es que el Salmo 44:6 dice, porque no confiaré en mi arco, ni en mi espada me salvará, confiaré en las armas. Que dijo Pablo en Corintios, son espirituales. Y Elías, que fue otro que desafió la amenaza de Jezabel con fe, dijo en Primera de Reyes 18:37, respóndeme Jehová para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón. A través de la historia Dios se ha valido siempre de desafiar y derrotar los Goliat para que los verdaderos hijos de Dios conozcan quién es Dios. Isaías, otro de los grandes, dice en 12:2, he aquí Dios es mi salvación, me aseguraré y no temeré, porque Él es fortaleza mía. Ay, porque te estás metiendo, tú sabes con quién. David no fue con baños tibios, yo lo estoy mirando y sé que es grandote, salen como 6 David, pero hoy se muere. Que tiene roce político de la iglesia o que tiene tantos años, hoy se muere Goliat. A mí no me interesa que él sea un soldado de carrera y tenga tantos años y tanta milicia. Yo no he sido un soldado, pero hoy se muere. Jeremías, otro de los grandes que fue escogido de niños, dijo en 1:8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Iglesia, amigo que me escuchas, cuando Dios te llama y tienes experiencia con Dios, Él siempre te librará. Y termina diciendo Daniel 6:27, Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Señales, no la interpretaron, pero con esa señal Dios estaba diciendo, ahí está mi instrumento, ahí está mi nuevo rey, ahí está. Y si Samuel hubiera estado, por eso es que no quise, Samuel, que ungieras a los hermanos de David, que son grandototes y guerreros de experiencia, pero son unos cobardes, no sirven para nada. Preparémonos por si Dios nos quiere usar en este tiempo profético. Hace señales y maravillas. Dios se proveyó. Samuel no sabía, pero Dios sí sabía que los hermanos de David eran más grandes y eran guerreros, pero eran cobardes. Pero David, Dios sabía, yo he tratado con este joven y da la medida. Que no pase como aquel tiempo que Dios buscó un hombre y no lo halló. Pongámonos en las manos de Dios con la fe ante la amenaza
que está teniendo el pueblo de Dios, que es profético, pero en un abrir y cerrar de ojos Él viene y Él va a derrotar los Goliat. Démosle la gloria, busquemos a Cristo. Hoy más que nunca, la fe del verdadero cristiano tiene que levantarse en medio de la amenaza. Padre, en el nombre de Jesucristo, usa tu palabra, toca los corazones que quieren conocerte por primera vez. Mira a aquellos líderes cristianos, políticos, aquellos hermanos que ninguna amenaza, que seamos dirigidos por ti, ungidos por ti. Derrota a los Goliat de tu reino, al norte, al sur, al este y al oeste del planeta Tierra. Sopla con poder, usa tus instrumentos. En el nombre de Jesucristo, bendice y fortalece, sana, restaura, transforma, provee. Oh, llama a los David y que los Goliat mueran en el nombre de Jesucristo, así como tú derrotaste al poder político religioso y a las tinieblas, levantándote con poder de la tumba. En Cristo Jesús. Amén. Muchísimas y grandísimas bendiciones.